noches, iglesia. Tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Me da mucho gusto que puedas tomarte el tiempo para escuchar lo que Dios quiere hablar el día de nosotros en esta noche. Antes de iniciar, me gustaría que me acompañes a hacer una oración para que Dios tome lugar de este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tú eres bueno, Dios, porque tú eres hermoso, tú eres maravilloso. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar de tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que tú uses mi vida, Dios, para hablar el día de hoy. Te pido que tú lleves esta palabra a cada persona, Señor, que lo necesite, a cada lugar, Señor, que lo necesite. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, nuestro devocional lleva por tema una valentía imparable. Y si tú gustas tomar apuntes, tú eres libre de hacerlo en tu cuaderno o en tu teléfono, como te sea de mayor provecho. Dios nos da valor para hablar valientemente de Cristo. Dios es el único que nos puede dar ese valor para que tú y yo tengamos la seguridad, tengamos la confianza de poder hablar de Cristo, de poder defender nuestra fe. Así que para esto debemos estar conectados directamente con Dios. ¿A cuántos de nosotros nos han enseñado que debemos pensar antes de hablar? Pero a veces debemos hablar sin haberlo pensado. Aunque sepamos que lo que vayamos a decir nos vaya a meter en problemas o vaya a incomodar a algunas personas. Y para esto debemos de tener mucho valor para hacerlo y claramente debemos de tener sabiduría para hablar, para lo que digamos, que sea sabiamente lo que vayamos a decir en la situación, las circunstancias, el entorno y las personas. Y obviamente debemos saber lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, no solamente hablar por hablar. Un claro ejemplo nos cita en este devocional que en el año 2015 salió una noticia de que en Egipto habían secuestrado y decapitado a 21 hombres a los cuales se les había hecho esto por su fe en Jesucristo, recordando que en muchos lugares, en muchas partes del mundo hay mucha persecución para aquellas personas que proclamen el nombre de Jesús. Para los cristianos hay demasiada persecución, así que tú y yo estamos ahora sí, como dicen, en la gloria, porque somos libres de escuchar del Evangelio, somos libres de hablar del Evangelio. Mateo fue uno de los secuestrados y aunque este hombre no era egipcio ni era cristiano, él, dada la casualidad que sabemos que Dios no es un Dios de casualidades, él trabajaba con el resto de los 20 hombres que cita esta noticia. Estos hombres fueron arrodillados en cierto lugar y detrás de cada hombre había un ejecutador que estaba listo para asesinarlos. A cada uno de estos hombres se les ordenó que renunciaran a su fe, pero cada uno de ellos murió proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron a Mateo y le dieron la misma orden, él respondió: el Dios de ellos es mi Dios. Entonces yo cuando leí esto me quedé impactada, ¿no? Una, porque este hombre no era cristiano, y dos, porque cuando Mateo tenía, pues era su turno, ¿no? De negar a Cristo, de negar ser seguidor de él, aún viendo que ya habían asesinado a todos aquellos hombres, él dijo lo siguiente: el Dios de ellos es mi Dios. Entonces, este es un claro ejemplo de ser valientes, de cómo Dios produce en nuestro corazón el ser valientes. Ellos no les importó perder su vida porque sabían que el precio
sabían que el premio era mayor que lo que les había acontecido o lo que les iba a acontecer. Un claro ejemplo nos cita también de Pedro y Juan, cuando estos hombres, estos personajes bíblicos fueron encarcelados por predicar del Evangelio, por predicar sobre la resurrección de Jesús. Para esto nos vamos a basar en Hechos 4. Si tú gustas con más tiempo leer todo el capítulo completo, pues te hago la invitación de que lo leas con más calma. Ahorita vamos a ver Hechos 4 del 1 al 3, que dice lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Más atrás, en Hechos 3, habla sobre que Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo, y a través de esta situación que habían sanado a este hombre, Pedro y Juan predicaban del Evangelio. Ellos miraron la ocasión perfecta para poder predicar del Evangelio. Y aún así, ellos fueron muy valientes, y esto es lo que quiero mencionar, que a ellos no les importó la consecuencia o el precio que deberían de pagar, que fue precio de cárcel en el que ellos estuvieron. A ellos no les importó, porque sabían que su recompensa era mayor, y ellos fueron muy valientes. Cuando Jesús fue arrestado y enjuiciado, Pedro, recordando que Pedro lo negó 3 veces, esto lo podemos encontrar en Lucas 22, del versículo 54 al 62, si gustas leerlo más con calma. Pero ahora Pedro había tenido la oportunidad posteriormente de hablar del Evangelio, de predicar del Evangelio, de quién era Cristo y que Jesús era la resurrección, que Él estaba vivo. Entonces, Él lo negó anteriormente, pero después Él tuvo la oportunidad de hacerlo, de hablar del Evangelio, incluso frente a aquellas personas que lo habían atemorizado anteriormente. Entonces, Pedro tuvo la oportunidad de demostrar su valentía, de demostrar que Cristo era la verdad, que Cristo era el camino. Así que Pedro pasó de ser aquel Pedro endurecido, de aquel Pedro inseguro, a ser un Pedro apasionado y valiente. Y esto es lo que Dios nos quiere proyectar, hacer, de ser aquella persona que fuimos, tal vez endurecidos, tal vez inseguros, tal vez pues que no había temor en nuestro corazón, a ser aquellos hijos de Dios, aquellos cristianos apasionados y valientes de predicar su palabra, de llevar esa palabra a quienes lo necesitan, aquellas personas que lo necesitan, como un día tú y yo lo necesitamos. Así que Pedro mostró su valentía delante de aquellas personas que fueron los sacerdotes, que fueron el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Básicamente estos 3 hombres tenían mucho poder social y político en aquel tiempo. Entonces, imagínate enfrentarte a estos hombres. Imagínate tú y yo enfrentarnos contra la autoridad, enfrentarnos contra los jefes del pueblo que tenían gran poder. Entonces, es de valientes, y es un clarísimo ejemplo de cómo estos hombres fueron muy valientes, no importando el precio que debían de pagar. Ellos fueron muy valientes por medio de Jesús. En Hechos 1:8, Jesús les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahora Pedro, basándose en ese poder, predicó el mensaje de salvación sin reservas, sin límites, porque él ya estaba recibiendo ese poder por medio del Espíritu Santo. Jesús ya no iba a estar con él, Jesús ya no iba a estar para con ellos físicamente, pero sí por medio del Espíritu Santo. Y es ahorita
Jesús no puede estar con nosotros físicamente, ¿no? Hablando físicamente, pero ¿cómo podemos conectarnos con Él? Con el Espíritu Santo. Somos falta de valentía, no nos creemos capaces de predicar del Evangelio, no nos creemos capaces de hablar de Cristo. Mi hermano, tú y yo podemos obtenerlo por medio del Espíritu Santo. La oposición muchas veces nos va a llevar a ser valientes y muchas veces necesitamos mostrar ser valientes cuando hay oponentes. El mundo se va a oponer, amistades se van a oponer, incluso mucha familia se puede oponer, y es ahí cuando tú y yo debemos de ser valientes y predicar sobre Cristo y defender nuestra fe. El valor lo define como un diamante en un fondo negro que brilla en la oscuridad, que brilla con mayor resplandor, con mayor fulgor en las circunstancias más oscuras. Así que tú y yo debemos de ser valientes y vamos a resplandecer el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a resplandecer nuestra vida entre las demás personas, no importando las circunstancias o el lugar oscuro en el que nos encontremos. El valor siempre va a implicar confrontación, tal vez va a implicar conflicto, incluso sufrimiento, pero tú y yo debemos de ser valientes porque Cristo se mantuvo valiente. Jesús se mantuvo firme en aquella cruz. Cuando Él fue y murió, Él sabía que implicaba sufrimiento, que Él estaba sufriendo, pero Él se mantuvo firmes, porque tú y yo no nos podemos mantener firmes si Él se mantuvo firmes. Yo creo que es más sencillo para ti y para mí mantenernos firmes, ya que Cristo nos dio la mayor prueba. Él pagó el precio por nosotros. Ese precio ya está pagado. Simplemente lo debemos que aceptar, lo debemos que recibir y tenemos que mantenernos firmes de igual manera para predicar, para llevar el Evangelio. Para Pedro y Juan, el precio fue meterse en problemas con las autoridades y además que los encarcelaran. Esto no los debía de tomar por sorpresa, ya que Jesús les dijo, y de igual manera a nosotros nos dice en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús no te dice que su camino va a ser fácil, que va a ser sencillo, que no habrá sufrimiento y dolor. Yo creo que incluso estar en el camino de Cristo va a implicar mayor sufrimiento, mayor extra de esfuerzo, extra de valor, porque no es sencillo, pero créeme que es mayor la recompensa que tú y yo vamos a tener y estamos teniendo, porque Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra sus bendiciones en este mundo, en esta vida, pero después Él nos quiere llevar a una vida eterna donde ese es el mayor regalo, es el mayor premio, la mayor recompensa que podemos obtener. Es de esperar que nos confronten cuando hablemos de Jesús. Siempre va a haber algo que nos va a confrontar, personas, el mundo siempre lo hace, pero aún así no debemos de mantenernos callados, no debemos de guardar silencio, porque es darles la razón, sino tú y yo no debemos callar. Iglesia, no nos podemos callar. En estos tiempos no nos podemos estar callados, mantenernos en silencio simplemente porque no me quiero meter en problemas. Lo pienso y está en mi corazón que Cristo vive, que Cristo murió por ti, por mí, pero no lo hablo porque no me quiero meter en problemas. No, tú y yo debemos de ser valientes, de predicar el Evangelio, de dar esta noticia y seguir proclamando y enalteciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 4, del 8 al 12, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos,
por él este hombre está en vuestra presencia sano. En el 12 dice, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Estos hombres le cuestionaron a Pedro y a Juan con qué potestad habían hecho esto, con qué potestad ellos sanaron a este cojo. Hubo una sola, única respuesta de Pedro, y es la que tú y yo sabemos, que fue por medio de Jesús, como lo leímos en Hechos del capítulo 4 del 8 al 12. No hay otro nombre sino Jesús, solamente es el quien lo hizo y es el que lo sigue haciendo. Él es el único camino, Él es la única respuesta en que podemos ser salvos, en el que podemos tener esa sanidad, en el que podemos encontrar el camino al cielo. Ahora, un dato que te quiero compartir es sobre que dice que la mitad de los estadounidenses creen que hay más de un camino para llegar al cielo. La otra mitad cree que solo hay un camino para llegar al cielo. Pero no todos creen que Jesús es el camino. Entonces estamos hablando de una mínima parte que cree que Jesús sí es el único camino para llegar al cielo. Pero aquí está muy claro, como lo dice en el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Quién es el único en el que podemos ser salvos? Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo afirma Él. Entonces, hay muchas personas que van a querer confundirnos. El mundo todo el tiempo está queriendo confundirnos, y incluso hay muchas personas que quieren que toleremos esas creencias de que hay más de un camino, que hay más religiones, o vamos a llamarlo pues que hay más de un camino para llegar al cielo, ¿no? Para vivir esta vida, para quién es Cristo realmente. Pero no debemos de confundirnos. Tolerancia debe significar para nosotros, para ti, para mí, tratar a todas las personas con respeto a pesar de lo que creen. Pero hay algunas personas que confunden la tolerancia a que quieren que igualmente validemos, aprobemos las opiniones, las creencias. Tú y yo como cristianos debemos de respetar, claro, al mundo, a nuestro hermano, a nuestros compañeros, a todo el mundo debemos de respetarlo, de respetar sus creencias, de lo que ellos hacen, pero no significa que debamos aprobar lo que ellos hacen. Entonces se ha malinterpretado erróneamente lo que es la tolerancia para este mundo, pero no debemos confundirnos. Tú y yo sabemos, y lo dice la palabra, lo acabamos de leer, Jesús es el único camino para la salvación. Él es el único que nos puede llevar al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia es muy clara, su palabra es muy clara. Él es el único en el que podemos llegar a Dios, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesús. Hechos 4 del 19 al 20 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Algunas personas no pueden admitir que están equivocadas, como lo eran estas personas que vieron que el cojo había sanado. Ellos lo vieron, nadie se los contó. Ellos experimentaron cuando ese hombre se levantó y pudo caminar, que sus piernas estaban fortalecidas, incluso por los años. No sé cuánto tiempo había este cojo sido cojo. Se levantó
como si toda su vida hubiera caminado, como si nada hubiera pasado. Incluso cuando estos hombres vieron ese acontecimiento, su corazón estaba tan endurecido que ellos no lo aceptaron, que ellos no aceptaban que estaban equivocados, ellos no querían aceptar que por medio de Jesús, Pedro y Juan habían logrado esto. Así que ellos seguían amenazándolos, seguían juzgándolos y emprendiendo acciones legales, y ellos continuaban predicando del evangelio. Pero para esto, como ya les había mencionado, Pedro y Juan eran tan valientes, ellos tenían una valentía muy grande. Ellos por eso lo dijeron en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de predicar lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido. Entonces, ellos fueron muy valientes, ellos no podían negar, pero estos hombres estaban sumamente endurecidos, y eso es lo que pasa en el mundo. Hay personas que no van a aceptar, incluso cuando lo están viendo, incluso cuando lo están experimentando, porque no tienen un encuentro con Jesús, no han vivido esa experiencia y su corazón está sumamente endurecido. Hoy en día, algunos cristianos tienen la necesidad poco sana de lograr la aprobación y el agrado de los demás. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no debemos de buscar ser aprobados por el mundo. Incluso no debemos de verdad, no debe de importarnos lo que el mundo piense o opine de nosotros, si realmente debemos ser aprobados por ellos. No, porque en el único que debemos de buscar aprobación es en Dios, de Dios. Esa aprobación de Dios es la única que debe de importar. Ser aprobado ante los ojos del hombre, pues no nos va a llevar a ninguna recompensa, no nos va a dar ningún lugar, ninguna satisfacción, sino solamente Dios. Y la postura como cristiano, una postura sana, debe ser la siguiente: no sirvo para ser validado, sirvo porque ya me validaron. No sirvo para ser aprobado, sirvo porque ya me aprobaron. No sirvo porque soy inseguro, sirvo porque tengo seguridad en Cristo. Así que, mi hermano, la aprobación de Dios es lo único que debe de importarnos. Las opiniones de los demás van y vienen, pero el amor de Dios para con nosotros, ese va a permanecer para siempre. Es un amor incondicional, un amor que no cuestiona, un amor que se mantiene firme. Y tú y yo podemos igualmente mantenernos firmes en Él. ¿Por qué? Porque Jesús ya se mantuvo firme por nosotros. Él murió por ti y por mí, y Él ha vuelto a vivir. Así que somos suyos, somos de su prado, somos de su pueblo, y debemos de mantenernos firmes. Y sí se puede mantenernos firmes. ¿Por qué? Si Cristo ya lo hizo en la cruz, muriendo por ti y por mí, hermano, ¿tú serías capaz de morir por alguien más? Está difícil, ¿no? Así que podernos en vida, mantenernos firmes hasta que Jesús regrese por nosotros, hasta que Jesús regrese por su pueblo, sí se puede mantenernos firmes. Así que predicar el evangelio requiere de valentía, y esa valentía solamente proviene de Dios. Así que esa es la palabra que Dios ha traído a nuestra vida el día de hoy. Espero y creo que ha sido de gran bendición para tu vida, y pues espero que las puedas poner en práctica, el ser valiente, el fortalecer ese valor para hablar de Cristo, para compartir. Yo deseo que Dios quite de nuestras vidas ese temor que hemos tenido, ese temor que tal vez tenemos de hablar de Cristo, de compartir de su palabra y de compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que deseo que Dios te bendiga, que sigas teniendo una increíble semana, y que Dios permita concluir una semana con éxito. Así que vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque
tú has hablado en nuestra vida. Yo te pido por cada persona, Dios, por tu iglesia, por tu pueblo, Dios, que tú nos des ese valor, Señor, esa identidad en ti, Señor, que tú quites todo temor, toda inseguridad, Señor, toda desconfianza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser esforzados, Señor, y predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén. Dios te bendiga. Gracias.